El placer verdadero no habita en esta existencia. Y nuestra idea hoy es, pues, intentar desentrañar qué significa eso. Es una idea que te obliga a parar en seco. Normalmente pensamos que el objetivo es ser felices aquí, ¿no? Encontrar alegría en el día a día. Pero esta fuente, vamos, lo pone todo patas arriba. Describe nuestro mundo como un lugar de sombras y fragmentos. Y sugiere que todo eso que valoramos, un momento increíble, la comida que nos encanta, no es la experiencia real. Son solo, y cito, esbozos imperfectos de lo que algún día será completo. Entiendo. Pero, un momento. Si nuestras mayores alegrías son solo esbozos, ¿no es esa una idea un poco deprimente? ¿Le quita valor al amor o a la felicidad que sentimos de verdad? O sea, suena a que nada de lo que hacemos importa realmente. Es una reacción lógica, claro. Pero creo que la intención es otra. No se trata tanto de devaluar nuestra vida, sino de recontextualizarla. Es como si estuviéramos, no sé, en el modo tutorial de un videojuego. Podemos aprender los movimientos, disfrutar de los gráficos, pero no estamos en la partida de verdad. La fuente no dice que estas alegrías no sean reales, sino que no son completas. Son un anticipo, una pista de algo mucho más grande. Vale, me gusta esa analogía, la del tutorial. Entonces, si esto es el entrenamiento, el texto nos da un papel activo. Habla de que aquí solo pulimos y que estamos entrenando en este mundo limitado. Y aquí es donde me surgen más preguntas. ¿Qué podría significar exactamente eso de pulir la esencia? Suena muy abstracto. Esa es la pregunta del millón, y el texto nos da un manual de instrucciones. Pero entre líneas parece apuntar a algo muy práctico. No es solo rezar o meditar. Sugiere que cada dificultad, cada vez que eliges la paciencia sobre la ira o la honestidad sobre el engaño, estás, pues eso, puliendo una aspereza de tu esencia. Cada desafío es una oportunidad para lijar el alma, por así decirlo. O sea que la vida es como un gimnasio para el espíritu. Cada problema es una pesa que si la levantas con la técnica correcta, con virtud, supongo, te hace más fuerte para lo que venga después. Exactamente. Y todo este pulido no es por nada, tiene un propósito final, una especie de graduación que la fuente llama la tercera fase. Suena a ciencia ficción ya, pero lo describe como un tránsito de transformación. La idea es que nuestra esencia no muere, sino que una vez pulida está lista para migrar, para ir a otro espacio-tiempo, una metamorfosis en toda regla. Y el destino de esa migración lo cambia todo. La gran promesa es que en ese otro lugar por fin se revela el placer intenso. Esto me fascina y me inquieta a la vez. Si todo lo que hemos conocido, nuestros momentos más felices, son solo ecos o sombras, ¿cómo podemos siquiera empezar a imaginar la naturaleza de ese placer completo? ¿Es algo sensorial? ¿Una paz absoluta? ¿Conocimiento puro? ¿Da alguna pista el texto? No da detalles concretos, y quizá esa sea la clave. Quizá es algo tan diferente a nuestra experiencia que no tenemos palabras para describirlo. La fuente solo insiste en el contraste. Si aquí tenemos fragmentos, ahí está la totalidad. Si aquí tenemos sombras, allí está la luz cegadora. La idea fundamental es que nuestra vida es la preparación meticulosa, como un artista antes de su obra maestra. Cada acción, cada decisión, pule o ensucia esa esencia que está destinada a la transformación. Entonces, si aceptamos esta premisa, aunque sea como ejercicio mental, nos obliga a darle una vuelta a todo. Nos deja con una pregunta que casi da vértigo y que va más allá de la filosofía. Mirando nuestro día a día, ¿qué de lo que hacemos contribuye realmente a ese entrenamiento, a ese pulir el alma para la supuesta tercera fase? ¿Y qué es simplemente perder el tiempo entreteniéndonos con las sombras? Vamos a meternos de lleno en una tesis que es a la vez provocadora, bastante desoladora al principio y, sin embargo, Y esperanzadora, al final, extrañamente. Totalmente. Las fuentes que tenemos sobre la mesa proponen una idea radical, que este mundo material, tal y como lo conocemos, es un callejón sin salida. O sea, no es que el sistema esté roto. no, proponen que fue diseñado para fallar. Un sistema definido por la opresión geopolítica y, bueno, el sufrimiento biológico. Es una visión del mundo muy completa y muy cruda. Nuestra misión hoy es desmenuzar este argumento. Paso a paso. Exacto. Porque empieza con un diagnóstico brutal de la política global, pasa por una rebelión ética muy personal
y acaba en una solución que es básicamente metafísica. Sí, prepararse en esta vida para una existencia más allá de la muerte. Y lo fascinante es cómo conecta ideas muy antiguas, como el atomismo de Demócrito, Ética de los cirenaicos, hedonismo. justo. Conecta todo eso con una visión tremendamente cínica y muy actual del poder. Así que la pregunta que plantean es, ¿qué haces cuando llegas a la conclusión de que el juego está amañado? De que el mundo está diseñado para el conflicto y no para la paz. Bueno, pues vamos a ver qué proponen. Pues empecemos por el diagnóstico, porque es la base de todo lo demás. Vale. Hay una frase que lo resume y es demoledora. La estructura del planeta no está diseñada para el goce, sino para el dominio. Tela. No lo ven como un error del sistema, sino como el sistema en sí. Es el sistema operativo del mundo. Es una afirmación muy bestia. ¿En qué se basan para decir algo así? Porque no es solo una opinión, lo argumentan con un análisis geopolítico muy concreto. Sí, lo llaman la dictadura de los poderosos. La idea es que sin importar la ideología que se enarbole, a libertad, orden, progreso, lo que sea. La bandera que uses. Exacto. La verdad con mayúsculas siempre se impone a través de la fuerza bruta. Dicen que no es una anomalía de la historia, sino la ley física fundamental de la historia humana. Y para que no suene a una teoría abstracta, ponen ejemplos muy directos, situados en un hipotético año 2026, para que se sientan cercanos. Mencionan a Estados Unidos, por ejemplo. Claro, bajo la bandera de la libertad. La gran bandera. Según las fuentes, se citan más de 800 intervenciones armadas a lo largo de su historia para supuestamente defender esa libertad. 800. La paz que ofrece no es un estado de armonía. La describen como una pax romana moderna, impuesta por una supremacía militar y tecnológica abrumadora. En resumen, es la paz que disfruta el que tiene el garrote más grande. Básicamente. Y no se quedan ahí, para que nadie piense que es una crítica a un solo país. Presentan a China y Rusia como la otra cara de la misma moneda. Efectivamente. En estos casos, la palabra mágica no es libertad, sino orden o seguridad nacional. Claro. Pero el mecanismo, según los textos, es idéntico. Se usa esa verdad para justificar la represión interna y la expansión agresiva hacia afuera. La etiqueta ideológica cambia. El software de dominación es el mismo. Espera. Entonces, según esta visión, el hecho de que yo necesite, no sé, comerme una ensalada, o sea, destruir una planta para vivir, Sí, es el mismo principio que impulsa a un imperio a invadir a otro. Es todo el mismo software de supervivencia a diferentes escalas. esa es la idea central. Y es incómoda, pero según las fuentes, es la ley fundamental de este plano. No hay creación sin destrucción. No hay vida sin muerte. Para que un imperio prospere, otro debe ser saqueado. Para que un cuerpo se alimente, otro ser debe morir. Es una lógica de suma cero. Que se aplica desde la célula hasta la geopolítica. Desde lo más básico a lo más complejo, sí. Y esta lógica de suma cero los lleva a un punto que me parece clave. La imposibilidad del placer. Colectivo. Justo. ¿Por qué consideran que una utopía feliz para todos es inalcanzable? Por una simetría que es, a la vez, muy simple y devastadora. Un gobierno, un Estado, un imperio, puede obligar a una persona a morir en una trinchera. Sí, puede coaccionarla, amenazarla. Puede forzarla a sacrificar su vida por la patria o la causa. Hasta ahí, tristemente, es algo que vemos todos los días en las noticias. Pero aquí viene el giro. Ese mismo gobierno, con todo su poder, no puede, bajo ninguna circunstancia, obligar a esa misma persona a ser feliz. Claro. El placer, la alegría, el goce, no pueden imponerse por la fuerza. No se puede legislar la felicidad. Y ahí las fuentes plantean una simetría que consideran fundamental. Es un argumento bastante radical contra la idea misma de una utopía política. Totalmente. Y esta simetría crea una dinámica trágica. Los pacíficos, los que solo quieren cultivar lo que el texto llama el jardín de Aristipo, Un espacio de placer sereno, personal. son siempre vulnerables a los que buscan el poder, a los lobos. En un mundo donde la fuerza es la ley, el jardín siempre termina siendo arrasado por las botas militares. O sea, el placer es una experiencia privada, frágil. Y por definición, incapaz de resistir el peso del poder organizado. Vale, el diagnóstico es sombrío. El mundo exterior es un campo de batalla perpetuo y el placer colectivo es una quimera. Si la solución no es política, si no podemos cambiar el mundo, ¿qué proponen? Rendirse y ya está.
Todo lo contrario. Proponen una rebelión, pero es una rebelión silenciosa, personal. No en la calle. No, hacia adentro. Aquí es donde introducen el concepto de autarquía. Que no es lo mismo que autarquía económica, la de un país que se autoabastece. Aquí tiene otro significado, ¿verdad? Claro. No es encerrarse en una cueva. No, para nada. Es la creación de un microrreino de paz interior en medio del caos. Es una forma de subversión. A ver, la lógica es, si el Estado te exige odio, tú cultivas placer. Si el imperio te exige sacrificio, tú buscas tu propio bienestar. Es como negarse a jugar su juego. Una especie de deserción interior. Le retiras tu energía a ese sistema de conflicto. Esa es la palabra exacta, una deserción. Sin embargo, los textos son muy claros al matizar que esto no es la solución final. Ah, vale. Es un refugio temporal, un respiro en el campo de batalla, una estrategia de supervivencia. No es la victoria. Y para explicar esta idea de supervivencia activa, utilizan una metáfora que me parece potentísima. Describen nuestra vida como una sala de espera cirenaica. ¿Sí? A primera vista, suena un poco deprimente, como esperar en la consulta del médico. Sí, pero es la clave. No es una espera pasiva y gris mirando el móvil. Claro. Vivir en esta sala de espera significa convertir la existencia en un laboratorio de alta intensidad sensorial. Un laboratorio. La rebelión no consiste solo en sobrevivir, sino en practicar una indiferencia activa ante el opresor y, al mismo tiempo, maximizar el goce personal y ético. El argumento es fascinante. Si el sistema te quiere como una pieza productiva para su economía o un soldado para sus guerras, tú eliges ser un epicúreo, un cirenaico. Y al hacerlo... Le robas al sistema tu energía de conflicto. Exacto. Tu cuerpo está físicamente aquí, sujeto a las leyes y a los tiranos de esta dimensión, pero tu intención, tu conciencia, ya ha comenzado a migrar. Ya no estás del todo aquí. Estás utilizando el tiempo en esta sala de espera no para lamentarte, sino para entrenarte activamente para el viaje que viene después. Vale, eso que dices de migrar es clave, porque hasta ahora parece una filosofía de supervivencia para aguantar esta vida. Pero los textos van mucho más allá, ¿verdad? Muchísimo más allá. Proponen que todo este entrenamiento del placer tiene un propósito, para después de esa sala de espera. Ahí es donde la cosa se vuelve cósmica. Lo plantean como una necesidad lógica, no como un dogma de fe. A ver, ¿cuál es el razonamiento? El razonamiento es el siguiente. Si esta dimensión material es un sistema cerrado de conflicto y entropía, un juego de suma cero, y, al mismo tiempo, nuestra conciencia es capaz de concebir un estado de plenitud, de paz y goce que la materia le niega constantemente, ¿Sí? la única conclusión lógica es que la conciencia puede y debe acceder a otra configuración del espacio-tiempo. A ver si lo entiendo. Es como si nuestra mente tuviera el software para un juego increíble, en alta definición, pero lo estuviéramos intentando correr en un ordenador viejísimo, lleno de virus y con la tarjeta gráfica rota. Me encanta la analogía. La solución no es intentar arreglar el ordenador, que es imposible, sino cambiar de máquina. Esa analogía es perfecta. Dejas atrás el hardware defectuoso. En esta cosmología, la muerte deja de ser un final aterrador, Sí, ¿no? para convertirse en una liberación del sistema operativo del dolor. Es una migración ontológica, un cambio de plano existencial. Y los textos lo estructuran en un modelo muy claro de 3 fases. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Fase 1. La fase 1 es esta vida. La definen como la fase de experimentación o, usando tu analogía, el tutorial del juego. El tutorial. Aquí vivimos el placer de forma fragmentada, siempre interrumpido por la enfermedad, la vejez, la escasez o la guerra. Vale. Es un periodo para recolectar datos sensoriales, para aprender el lenguaje del goce en las peores condiciones posibles. Perdona que te interrumpa, pero experimentación suena casi a un laboratorio. ¿Quieren decir que somos como conejillos de indias de nuestra propia conciencia? ¿Probando qué placeres funcionan y cuáles no? Exacto. Es un campo de pruebas, y además en condiciones muy difíciles, lo que hace que cada dato de placer que consigues recoger sea extremadamente valioso. Vale. Fase 1. El tutorial en modo difícil. Luego viene la fase 2, que es la muerte, que la entienden simplemente como la transición, el momento del logout. El apagado.
Es el instante en que abandonas la estructura atómica violenta de este universo. No es una aniquilación, sino un cambio de coordenadas, como cerrar un programa en un ordenador para abrir otro. Y eso nos lleva a la fase 3, la postexistencia. Aquí es donde se supone que todo cobra sentido. Aquí es donde usas todos esos datos que has recogido. Se entra en una dimensión donde la escasez y el conflicto, las leyes fundamentales de nuestro mundo, simplemente no existen. No existen. En la fase 3, el placer no es una excepción agradable, es la ley física fundamental del universo. Y lo más radical es que no lo describen como un cielo predefinido, donde llegas y te sientas a mirar las nubes. O a alabar a un dios. Exacto. Es algo mucho más activo. Mucho más. Es un espacio de libertad absoluta, un lienzo en blanco. Y la clave de todo el sistema es que la memoria sensorial de los momentos de placer y belleza que has vivido en la Tierra Aquí, en la fase 1. sirve como los planos arquitectónicos para construir tu propia realidad en esa nueva dimensión. No vamos a un lugar pasivamente, vamos a diseñar activamente nuestra propia existencia de goce. Nos convertimos, según las fuentes, en los arquitectos de nuestro propio éxtasis. Esa es la frase. La idea es potentísima, pero suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo transportamos esas experiencias, esos planos arquitectónicos, de la fase 1 a la fase 3? Pues sí, intentan darle una estructura lógica, no se quedan solo en la poesía. Vale. Intentan cerrar el círculo con dos mecanismos clave que actúan como el sistema de transporte. El primero es lo que llaman el entrenamiento de la voluntad. Que se basa en la idea de que, como aquí es tan difícil sentir placer, nos volvemos expertos en buscarlo y sostenerlo. Es un gimnasio para la conciencia. Un gimnasio. Buena definición. Justo. Es como un atleta de élite que entrena en las montañas, con poco oxígeno, para que luego, cuando compite a nivel del mar, todo le parezca mucho más fácil. Claro. Al buscar y sostener el bienestar en condiciones adversas, entrenamos a nuestra conciencia para mantener ese estado. Los textos argumentan que, sin esta preparación, un estado de placer infinito nos abrumaría, nos aburriría o simplemente nos disolvería. No sabríamos qué hacer con él. O sea, la dificultad de esta vida nos da la capacidad de atención necesaria para poder navegar el éxtasis en la siguiente sin perdernos en él. Tiene su lógica. Totalmente. ¿Y cuál es la segunda idea, el segundo mecanismo? El segundo es el archivo atómico de los momentos bellos. Y aquí es donde conectan con la filosofía de Demócrito de una forma muy moderna. Demócrito, el filósofo griego de los átomos, ¿no? Que todo estaba hecho de pequeñas partículas indivisibles. Ese mismo. Pues esta filosofía moderna toma esa idea y la aplica a la experiencia. ¿Cómo? Cada momento de placer intenso que vivimos, la belleza de una obra de arte, el sabor de una comida, una conversación profunda, la serenidad del silencio, genera una huella de información indeleble en nuestra conciencia. Como un átomo de experiencia. Exacto. Indivisible y eterno. Nada de lo que disfrutamos de verdad se pierde. Entonces no son solo recuerdos nostálgicos, son, literalmente, los ladrillos, los colores, las notas musicales que guardamos para construir después. Precisamente. Tu vida es la cantera. Cuanto más rico y variado sea tu archivo de placer personal y ético, más materiales tendrás para planificar y construir tu realidad en la tercera fase. O sea que no son solo imágenes. No. Según esta visión, son los bloques de construcción cuánticos, la información fundamental con la que diseñarás tu nueva existencia. Hemos recorrido un mapa intelectual extraordinario. Partimos de un diagnóstico geopolítico increíblemente sombrío, Desolador. que declara este mundo como un sistema fallido, un callejón sin salida dominado por la fuerza. Un sistema donde la guerra es la norma y la paz es la excepción. Y hemos llegado a una cosmología personal radicalmente esperanzadora. Sí, donde la única rebelión posible y sensata es la ética del placer. Y donde esa ética se convierte, a su vez, en la preparación para una migración hacia una dimensión de libertad absoluta. Es una filosofía que no niega la tragedia. La mira de frente, la acepta por completo. Sí, no la ignora. Ve las noticias sobre intervenciones armadas o represión y no se desespera. Las ve como la consecuencia lógica de la naturaleza de este plano. Como el estertor de un mundo que se devora a sí mismo. Exacto. En esencia, es una filosofía que, acepta la tragedia de la historia humana, pero encuentra una salida gloriosa a través de los sentidos y la ética personal.
Y afirma que la verdadera victoria no es ganar este mundo. No, eso lo considera imposible. La victoria es salir de él con la conciencia intacta y un archivo lleno de belleza, listo para construir algo nuevo y eterno, lejos del alcance de los ejércitos y los césares. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar, y que da un poco de vértigo. Si nuestras memorias sensoriales de placer son los planos arquitectónicos para una existencia futura, ¿qué tipo de realidad estamos diseñando, consciente o inconscientemente, con las experiencias que elegimos vivir cada día? Así que el camino hacia la libertad y el goce es, paradójicamente, una trampa mortal, no porque sea un mal camino para el ser humano. El texto parece sugerir que es biológicamente superior, sino porque es un camino inherentemente pacífico en un mundo que, históricamente, no lo ha sido. Una idea hermosa, pero letalmente frágil. La conclusión que nos deja este análisis es profunda y, hay que admitirlo, bastante pesimista. Sí, deja un mal cuerpo. La misma cualidad que hace del placer un ideal tan humano, tan deseable, su naturaleza personal, pacífica, Imposible de imponer por la fuerza. es lo que lo condena. Es como diseñar el animal más feliz y pacífico del mundo y soltarlo en una selva llena de depredadores. Su propio diseño es su perdición. ¿Y si toda la civilización occidental se construyó sobre un error de base? Un error de base, nada menos. Sí, la propuesta es que en la antigua Grecia tomamos un desvío, elegimos el camino de la verdad y dejamos de lado el del placer. Un camino que podría habernos llevado a un 2026, bueno, completamente distinto. Es una idea potentísima, porque nos obliga a mirar el origen de todo, ¿no? Las fuentes nos dibujan como dos equipos filosóficos enfrentados. Por un lado, el equipo del Logos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Los clásicos, vamos. Los clásicos, sí. Su obsesión era la búsqueda de una verdad con mayúsculas, una idea perfecta, abstracta, que está fuera de nosotros. Y de ahí vienen nuestras nociones del deber, la ley, la jerarquía. Claro, la idea de Platón de que este mundo es solo una sombra de un mundo verdadero, de las ideas, ¿no? Algo perfecto e inmutable. Exacto. Y frente a ellos estaba el otro equipo, el que perdió la partida histórica, el del placer. Ahí están Demócrito, Aristipo. Y sobre todo, una figura clave que las fuentes rescatan, Areta de Cirene. Su punto de partida era justo el opuesto. Para ellos, lo único real es la materia, los átomos, lo que podemos sentir. Lo tangible. Eso es. Por lo tanto, el objetivo de la vida no puede ser una idea abstracta, sino el bienestar de nuestro propio cuerpo, el disfrute consciente. Entonces, el plan para hoy es explorar a fondo esta ucronía. Vamos a usar estas fuentes para imaginar cómo sería nuestro mundo si hubiese ganado el equipo del placer. Un mundo, según nos dicen, sin guerras ideológicas y definido por el bienestar biotecnológico. Suena a ciencia ficción, pero vamos a verlo. Pues empecemos por el principio del conflicto, porque es la clave de todo. La idea central de las fuentes es que la verdad, por definición, es un arma. Un arma. Sí, es excluyente. En el momento en que un grupo dice «nosotros tenemos la verdad», automáticamente convierte a todos los demás en gente que está en el error. Y un error, claro, hay que corregirlo. O eliminarlo. Justo. Y no es una teoría. Los textos lo aterrizan de forma brutal en Aristóteles. En su libro Política, él usa esta supuesta verdad natural para justificar la esclavitud. Que es tremendo. Dice que hay personas que son esclavos por naturaleza, o el dominio del hombre sobre la mujer. La verdad se convierte en la coartada perfecta para crear poder. Esto es así porque lo dice el orden natural de las cosas. Ojo, que esto es muy fuerte, porque significa que la raíz de muchísima de la opresión que hemos visto no es un fallo del sistema, sino que está en el propio ADN filosófico de Occidente. Esa es la tesis. Y el contraste con la visión cirenaica, pues, es total. El placer no funciona así. Es subjetivo, es plural. Que a mí me guste la música clásica no hace que tu gusto por el rock sea erróneo. Claro, mi bienestar no necesita anular el tuyo para ser válido. Exacto. No hay una única forma correcta de sentir placer. Vale, entiendo la diferencia a nivel personal. Pero, a ver, ¿de verdad un cambio de enfoque tan sutil podría haber evitado, no sé, las cruzadas? Suena un poco exagerado. Pues el argumento de las fuentes es que sí, porque elimina el motor,
Piensa en las grandes masacres de la historia, las guerras de religión, la Inquisición, los totalitarismos del siglo XX, el colonialismo. Todas se justifican en nombre de una verdad superior, la verdadera fe, la raza superior, la ideología correcta. Ahora imagínate una civilización donde el valor superior no es morir por una idea, sino disfrutar de tu propia existencia. Claro. Somos, como diría Demócrito, un conjunto de átomos cuyo objetivo es experimentar sensaciones placenteras. ¿Quién en su sano juicio iría a la guerra, que es la máxima expresión del dolor, por defender una abstracción? La motivación de raíz desaparece. Cosa es evitar guerras y otra organizar una sociedad, porque si cada uno solo busca su placer, eso no nos llevaría al caos. A ver, la justicia. Si alguien hace daño a otro, ¿qué pasa? Aquí es donde la propuesta se pone, muy interesante y muy concreta. Olvídate del derecho penal, de los juicios, de las cárceles. Las fuentes hablan de sustituirlo todo por algo que llaman la clínica sensorial. ¿Clínica sensorial? ¿Qué es eso? ¿Una especie de spa para delincuentes? No exactamente, aunque la idea de fondo es terapéutica. Sí, el paradigma cambia por completo. La palabra delito se sustituye por disrupción del equilibrio. Disrupción del equilibrio, sí. Si una persona comete un acto violento, la pregunta no es qué ley ha roto y qué castigo le corresponde. La pregunta es qué desequilibrio, qué falta de placer o qué exceso de dolor ha llevado a este individuo a actuar así. O sea que en lugar de un juez buscando un culpable, tendríamos a un equipo de, no sé, neurobiólogos y psicólogos buscando una causa. Exactamente. La justicia deja de ser venganza social para convertirse en una rama de la medicina. Y el objetivo no es el castigo, que casi siempre genera más dolor. El objetivo es restaurar el equilibrio, la homeostasis. ¿Tanto en la víctima como en el agresor? Claro. Devolver a ambos a un estado de bienestar. Suena muy utópico. Pero, ¿y la víctima? ¿No necesita sentir que se ha hecho justicia, que el culpable ha pagado por lo que ha hecho? El concepto de pagar es parte del paradigma del castigo. En este modelo, la mejor justicia para la víctima es primero su propia recuperación total y segundo, la garantía de que el agresor no volverá a hacer daño porque su desequilibrio ha sido tratado. Ya. De hecho, los textos mencionan un caso hipotético muy curioso, el de un arquitecto cuyos edificios, por su diseño agresivo, estaban generando picos de estrés documentados en sus habitantes. Vamos, lo que viene siendo el 90% de los edificios de oficinas nuevos. Podría ser, ¿sí? Pues bien, en esta sociedad, a ese arquitecto no se le multa, se le trata en una clínica sensorial. Y parte de su terapia es obligarle a vivir un mes en su propia creación. Qué bueno. Para que experimente en su sistema nervioso el dolor que su trabajo provoca. La idea es que la empatía se aprende sintiendo, no con un castigo abstracto. Vale, es un enfoque radical. Y si eso es la justicia, ¿cómo sería la política? Si ya no se trata de imponer ideologías, ¿qué hacen los políticos? El concepto que se propone es la gestión de la homeostasis colectiva. Suena a termostato para ciudades. No vas mal encaminada. Es una gran analogía. En lugar de parlamentos debatiendo ideologías, tendríamos asambleas de científicos y ciudadanos monitorizando en tiempo real el bienestar de la población. ¿Cómo? Imagina una ciudad con una red de sensores, no para vigilar, sino para medir datos agregados y anónimos, que detectan niveles de cortisol, calidad del sueño, marcadores de estrés. Como una especie de Fitbit a escala social. Pero, a ver, eso suena a un estado de vigilancia terrorífico. Un Big Brother biológico que sabe si estás estresada, dónde queda la libertad. Esa es la objeción lógica, pero las fuentes la abordan. No se trata de espiar a individuos, se trata de salud pública. Igual que hoy medimos la contaminación del aire, en este modelo se mediría la contaminación sensorial del entorno. Entiendo. El ejemplo que ponen es muy claro. Si los datos muestran que en un barrio concreto se disparan los niveles de estrés, la respuesta no es mandar más policía. La respuesta es analizar las causas. El ruido, la falta de zonas verdes. Exacto. Una arquitectura opresiva. Y entonces se interviene con urbanismo, con arte, con mejoras en la calidad de vida. Se ataca la causa del malestar, no el síntoma. Entiendo la lógica a nivel de ciudad, pero me cuesta imaginar cómo afectaría esto a una persona en su día a día. Si el gobierno ya no te dice qué es lo correcto, ¿quién lo hace? ¿Cómo te educan? Ahí llegamos a uno de los pilares, la educación. Los textos critican duramente nuestro sistema actual, que ven como una fábrica de empleados. La alternativa que proponen, inspirada en Areta de Cirene, es la ciencia del deleite. Ciencia del deleite. Suena a asignatura de Hogwarts. ¿Qué se estudiaría ahí?
Pues el objetivo principal sería alcanzar lo que los griegos llamaban autarquía, no la económica, sino la personal, el autodominio, que seas dueña de ti misma, no una esclava de tus necesidades. Ya. Se enseñaría desde niño a discernir, a diferenciar entre placeres estables y duraderos, el conocimiento, el arte, las relaciones afectivas, y placeres fugaces, que a la larga generan dolor, como las adicciones o el consumismo compulsivo. ¿Y cómo se enseñaría eso? ¿Con libros de texto? Más bien con la práctica. Imagina asignaturas como neurogastronomía, para entender cómo la comida afecta a tu cerebro, psicoacústica, para aprender a usar el sonido, o ética sensorial, para analizar el impacto de tus acciones en los demás. Se crearían individuos muy conscientes, claro. Y casi imposibles de manipular con la publicidad o la propaganda política que se basan justo en generar miedo e insatisfacción. ¿Y en este sistema, qué pasa con la igualdad de género? Porque en el modelo de Aristóteles estaba claro que había una jerarquía. Aquí la igualdad no sería una conquista política, sería una evidencia biológica. Si el placer y el dolor son respuestas del sistema nervioso, y ese sistema es universal en la especie, la idea de que un sexo es superior a otro se desmonta sola, se vería como algo absurdo. Una superstición. Exacto, biológicamente ineficiente y contrario al bienestar colectivo. Todo esto me lleva a pensar en la economía, porque nuestro sistema se basa en la promesa de un futuro mejor. Trabaja duro ahora para disfrutar de tu jubilación. Sacrifica tu presente. Las fuentes dicen que esta obsesión por el futuro nos ha robado el presente. Totalmente. Una economía basada en el placer se centraría de forma radical en el ahora. Y eso implica cambiar el concepto de valor. Pasaríamos del valor de cambio, cuánto dinero cuesta algo, al valor sensorial. O sea, cuánta calidad de vida, cuánto bienestar real te aporta algo. Eso es. Pero espera un momento. Si dejamos de acumular y de pensar en el futuro, ¿no se frenaría todo? La ambición, el querer más, ¿no es eso lo que impulsa el progreso? ¿No nos convertiríamos en una sociedad estancada y hedonista? Esa es la crítica más evidente desde nuestra mentalidad, sí. Y es una pregunta crucial. La respuesta que dan las fuentes es que no se trata de no hacer nada, sino de redefinir el progreso. La acumulación de capital, que para nosotros es éxito, aquí sería vista como una patología. Una patología. Sí, es una abstracción que genera un estrés enorme. Miedo a perderlo, ansiedad por tener más. O sea, genera dolor. El principio que lo sustituiría sería la suficiencia sensorial. ¿Y qué es la suficiencia sensorial exactamente? Es la idea de que una vez que tienes cubiertas tus necesidades de confort y salud, seguir acumulando cosas es irracional. Se convierte en una carga que te impide disfrutar. El progreso no sería tener más coches, sino tener más tiempo para aprender, para estar con tus seres queridos. Claro. Y esto tiene una implicación social bestial. Redefine la propiedad privada. ¿En qué sentido? Para un seguidor de esta filosofía, el sufrimiento de un vecino no es un problema ajeno. Si tu vecino pasa hambre, su dolor es como un ruido de fondo en tu entorno que te impide a ti alcanzar tu propio placer pleno. La empatía se convierte en una forma de egoísmo inteligente. Justo. Para que yo esté realmente bien, mi entorno tiene que estar bien. Esto conecta con una de las ideas que más me ha llamado la atención de todo el material, la idea de que la fealdad sería considerada una forma de agresión. Nuestras ciudades, que a menudo son junglas de hormigón, serían inconcebibles. Claro, se basa en la física de Demócrito. Si todo está hecho de átomos que nos impactan, entonces el entorno que construimos es, literalmente, una agresión o una caricia constante a nuestro sistema nervioso. En esta civilización, las ciudades serían entornos neuroestéticos. Vale, pero en la práctica, ¿eso qué significa? Prohibir los edificios grises. Significa que la ley suprema del urbanismo sería: nada en el espacio público debe generar dolor físico o mental. Y eso implica no a la publicidad agresiva, no a la contaminación acústica, no a la arquitectura hostil, la que está pensada para que no te sientes en el suelo, y esas cosas. Esa misma. En su lugar, tendríamos ciudades diseñadas para la calma. Materiales naturales, formas orgánicas, arte público que inspire. El urbanismo sería una rama de la salud pública. El propio entorno se convierte en una medicina. Incluso la muerte, según esto, se vería de otra forma. Sin la idea de un juicio final, de un castigo o una recompensa. Se le quita toda la carga de angustia moral. La muerte sería simplemente lo que es desde el punto de vista de Demócrito,
el momento en que los átomos que te han compuesto se disgregan y vuelven serenamente al cosmos. El fin de un ciclo de disfrute consciente. No hay nada que temer. Entonces, si unimos todas las piezas, lo que nos plantean estas fuentes es una encrucijada fundamental. El camino que tomamos, el de Aristóteles y la verdad, nos dio ciencia, imperios, un progreso tecnológico brutal, pero también un coste de sufrimiento incalculable. Claro. Y el otro camino, el de Areta y el placer, ofrecía autonomía, bienestar y empatía. La conclusión final a la que apuntan es que hemos pasado 2500 años intentando que la realidad de nuestro sistema nervioso, que busca el placer y huye del dolor, se doblegue a la fuerza a nuestras leyes abstractas. Y ha sido un desastre. Cuando lo lógico habría sido lo contrario. Justo, diseñar nuestras sociedades a partir de la realidad de lo que somos. Las fuentes lo resumen con una metáfora preciosa. Es la diferencia entre vivir en el mundo del juez, obsesionado con encontrar quién tiene la razón, y vivir en el mundo del anfitrión, cuya única obsesión es que todo el mundo se sienta bien. Es una imagen muy potente. Y nos deja con una última idea para darle vueltas. Si nuestra civilización se hubiera construido sobre el bienestar sensorial en lugar de sobre la verdad abstracta, ¿cómo habría cambiado nuestra percepción del tiempo? A lo mejor dejaríamos de medir la vida en años de productividad o en hitos laborales y empezaríamos a medirla por la riqueza y la variedad de las sensaciones experimentadas. Una vida ya no sería larga o corta, sería sensorialmente rica o pobre. Se titula El alzamiento de los cuerpos libres y nos presenta una utopía, la civilización cirenaica, un lugar donde la vida gira por completo en torno al placer, a la autonomía personal. Sin dogmas, sin deberes. Exacto, sin culpa. Suena increíble, ¿no? Pero, y aquí viene el giro, el propio texto te dice de entrada, cuidado, este paraíso es imposible en la práctica. Y ahí es donde empieza lo interesante. No es un texto de fantasía, es un análisis casi estratégico. Claro. Mi primera reacción fue, ¿y para qué lo planteas entonces? Pero la razón que da es una lección brutal sobre el poder. Esa es exactamente la cuestión. El texto propone que la historia se puede entender como un choque entre dos fuerzas, o si queremos, dos tecnologías sociales. La verdad y el placer. Exacto. Y argumenta que una está, por así decirlo, diseñada para conquistar y la otra por su propia naturaleza. Está diseñada para ser conquistada. Ahí está. El análisis de por qué esto es así, de por qué la idea de vivir para el goce está, según el autor, condenada a ser aplastada, ese es el verdadero corazón del asunto. Pues vamos a desgranar esa dinámica, porque la pregunta es enorme, ¿eh? ¿Por qué los sistemas basados en la felicidad individual son tan frágiles frente a ideologías que a menudo se basan en el sacrificio y, bueno, en el sufrimiento? Es muy poco intuitivo, ¿sí? Pues eso es lo que vamos a explorar hoy. El texto arranca con una afirmación muy, muy potente, casi cínica. Sí, va directo al grano. Dice que la verdad es una imposición eficiente. A ver, cuando pensamos en la verdad, con mayúsculas, pensamos en filosofía, en Sócrates, en la búsqueda del conocimiento. ¿Cómo se convierte eso en un arma? Esa es la distinción crucial que hace el texto. No habla de la verdad como un descubrimiento personal y humilde. No. Habla de la verdad como un sistema, como una arquitectura de poder, y desglosa su mecánica en tres componentes clave que la hacen tan eficiente para la conquista. Vale, ¿cuál es el primero? El primero y el más importante es su pretensión de universalidad, de exclusividad. La idea de que mi verdad es la única verdad. Claro. Piensa en ello. Mi Dios es el único Dios verdadero. Mi sistema político es el único correcto. En el momento en que declaras eso, se acaba la negociación. Eliminas de raíz la necesidad de buscar el consenso. Exacto. Ya no es un diálogo entre iguales, es una misión. El texto argumenta que esto es lo que legitima la expansión. La conquista deja de ser un acto de agresión. Para convertirse en un acto moral. Te estoy salvando, te estoy civilizando, te estoy llevando la luz. Es un marco mental que convierte a los soldados en misioneros. Precisamente, proporciona una justificación ideológica potentísima para la violencia. Pensemos en la expansión de los grandes imperios. No se veían a sí mismos como simples conquistadores, sino como portadores de la civilización, de su verdad, frente a la barbarie. Entiendo. Es una narrativa muy poderosa. Y una vez tienes esa verdad universal, ¿cuál es el segundo componente? ¿Cómo la impones? Mediante la coerción sistemática.
Aquí es donde el sistema se vuelve, digamos, tangible. En el día a día. Sí. La verdad se codifica en leyes, en dogmas religiosos, en currículos educativos. Desde la infancia se enseña a la gente no solo lo que es verdad, sino que desobedecer esa verdad tiene consecuencias. Y consecuencias nefastas. Y no abstractas, imagino. Para nada. Es la cárcel si violas la ley, la excomunión si desafías el dogma, el ostracismo social. El miedo, según el texto, es el gran motor de la obediencia. Se obedece incluso cuando la obediencia causa un sufrimiento personal enorme. Porque el castigo por no hacerlo se percibe como algo mucho, mucho peor. Y me falta la tercera pieza del puzzle que menciona el texto, la jerarquía. Cita a Aristóteles. Pero, a ver, ¿no es la jerarquía algo casi natural en cualquier sociedad? Esa es una pregunta muy pertinente. La clave no es la existencia de la jerarquía en sí, sino su justificación. Ah, En el sistema de la verdad, la jerarquía no se presenta como un acuerdo práctico, sino como un reflejo de un orden natural, inmutable. el cosmos funcionando como debe. Exacto. Aristóteles es el ejemplo perfecto. El hombre sobre la mujer, el griego sobre el bárbaro, el ciudadano sobre el esclavo. No era una estructura de poder, era el orden divino o natural de las cosas. Lo que le da una solidez inmensa. Cuestionar al rey no es un acto político. Es ir contra la voluntad de Dios, o contra la propia naturaleza. La verdad, por tanto, crea una arquitectura social que se autolegítima y que está diseñada para perpetuar el poder donde ya reside. Es una máquina de control increíblemente estable. Vale, la arquitectura de la verdad como herramienta de poder. Es inquietantemente clara. Una idea exclusiva, impuesta por el miedo y justificada por un orden natural. Un diseño brillante para construir imperios, sí. Pero entonces, si esto es tan eficaz, ¿qué pasa con el placer? El texto lo presenta como la antítesis, casi como un veneno para el poder. ¿Por qué algo que todos deseamos de forma tan instintiva es estratégicamente tan débil? Y aquí es donde el argumento se vuelve fascinante y a la vez trágico. El texto postula que las mayores virtudes del placer a nivel individual son precisamente sus mayores debilidades a nivel colectivo. Sus puntos fuertes son sus puntos débiles. Exacto. Y el primer punto, el más fundamental, es que el placer no puede ser coaccionado. Es una imposibilidad lógica y biológica. No se puede imponer la felicidad a punta de espada. Parece una obviedad, pero supongo que las implicaciones son enormes, ¿no? Son totales. Piensa en las herramientas de un imperio. Ejércitos, policía, leyes. Todas se basan en última instancia en la amenaza, en la fuerza. Claro. Pueden obligarte a marchar a la guerra, a pagar tributos, pero la coacción genera miedo, estrés, resentimiento, que son la negación misma del placer, del bienestar. El conjunto de herramientas del poder es completamente inútil para generar goce. Exacto. Puede como mucho eliminar ciertos dolores, pero no puede crear alegría. De acuerdo. El placer es inmune a la fuerza. ¿Qué más lo hace tan vulnerable? Su radical subjetividad. Y esto lo desarma por completo como herramienta de control de masas. ¿A qué te refieres? Pues a que lo que a una persona le produce un inmenso placer, escuchar una sinfonía, escalar una montaña, a otra le puede resultar aburrido o aterrador. Ya. ¿Es imposible construir un dogma universal sobre eso? Imposible. No puedes fundar un imperio con el mandamiento «todos disfrutaréis de la poesía al atardecer». No funciona. Claro. Un conflicto de mi verdad contra tu verdad puede llevar a una guerra santa. Pero un conflicto de mi placer contra tu placer lleva, como mucho, a que cada uno se vaya por su lado. No tiene potencial para la movilización masiva. Y esto nos lleva al punto que me parece el más crucial y desolador del análisis. Esta forma de vida, centrada en el bienestar, te desarma. Te quita la voluntad de poder. Es el talón de Aquiles definitivo. Si el objetivo supremo de tu vida y tu sociedad es la ataraxia, la ausencia de perturbación, como decían los cirenaicos, ¿qué incentivo tienes para la conquista? ¿Ninguno? Para dominar a tus vecinos, para sacrificar tu tranquilidad y la vida de miles de personas en nombre de una idea abstracta. La guerra es la apoteosis del dolor. Un líder verdaderamente hedonista, por definición, sería pacifista. Su principal objetivo sería evitar el conflicto a toda costa. Es casi el dilema del buenazo en el patio del colegio.
La estrategia de no querer pelear solo funciona si el matón decide no pegarte. Lo cual rara vez ocurre. Esa nobleza, esa falta de agresividad, es lo que lo convierte en una presa fácil. Una sociedad que valora por encima de todo la armonía carece del motor psicológico para organizar ejércitos. Y, lo que es más grave, probablemente también carezca de la crueldad necesaria para organizar una defensa verdaderamente eficaz contra un enemigo que sí está dispuesto a todo. Su virtud es su sentencia de muerte. Así que tenemos un sistema, la verdad, diseñado para la expansión, y otro, el placer, diseñado para la felicidad individual, pero sin ningún mecanismo de defensa. Exacto. Si los pones en el mismo tablero, parece una simulación por ordenador donde una de las estrategias está condenada a perder. Siempre. El texto sugiere que la historia es, en gran medida, esa simulación llevada a la práctica. La Atenas de Platón y Aristóteles, con su estructura de verdad, jerarquía y deber, es la que sentó las bases de Occidente. No las comunas hedonistas. No. Y a gran escala, la historia de los últimos siglos es la de imperios que llevaron su verdad religiosa, política, económica por todo el mundo y que sistemáticamente sometieron o aniquilaron a culturas que quizá eran, más diversas, menos jerárquicas. O más centradas en el goce y menos en la conquista. Justo. La tragedia entonces no es que esas sociedades basadas en el placer fueran imperfectas. La tragedia es que eran incompatibles con un mundo que también contenía a sus depredadores. No podían coexistir. Es una ironía terrible. Una sociedad que promueve el bienestar, que rechaza la culpa, no puede defenderse de una que sí usa la culpa, la jerarquía y el dolor como cemento social. Y como combustible para su maquinaria militar. Exacto. Y aquí el texto llega a su conclusión más brutal. Para poder defenderse, esa utopía del placer tendría que traicionarse a sí misma. Tendría que adoptar las herramientas de su enemigo. Necesitaría crear una disciplina férrea, un sentido del deber por encima del placer individual. Necesitaría una jerarquía de mando, generales, soldados. Necesitaría su propia verdad unificadora, algo por lo que merezca la pena matar y morir. Y en el instante en que hace todo eso, para sobrevivir, deja de ser lo que era. se convierte en otra cosa. Así que el camino hacia la libertad y el goce es, paradójicamente, una trampa mortal, no porque sea un mal camino para el ser humano. El texto parece sugerir que es biológicamente superior, sino porque es un camino inherentemente pacífico en un mundo que, históricamente, no lo ha sido. Una idea hermosa, pero letalmente frágil. La conclusión que nos deja este análisis es profunda y, hay que admitirlo, bastante pesimista. Sí, deja un mal cuerpo. La misma cualidad que hace del placer un ideal tan humano, tan deseable, su naturaleza personal, pacífica, Imposible de imponer por la fuerza. es lo que lo condena. Es como diseñar el animal más feliz y pacífico del mundo y soltarlo en una selva llena de depredadores. Su propio diseño es su perdición. Y nos obliga a enfrentarnos a una pregunta muy incómoda que el texto deja flotando en el aire. No la responde del todo, solo la plantea. ¿Cuál? Si una sociedad basada en el bienestar y la libertad no puede defenderse sin traicionar sus propios principios, ¿qué significa eso para nosotros, aquí y ahora? Claro. ¿Significa eso que para que una cultura de libertad sobreviva, debe adoptar inevitablemente algunas herramientas de la opresión? Debe armarse con su propia versión de la verdad, quizá una más amable, pero igualmente unificadora y disciplinaria. ¿Para poder luchar? Y si lo hace, si sacrifica el placer individual por el deber colectivo para defenderse, ¿qué queda entonces de ese ideal original? Te deja pensando. Te deja pensando si, al final, la única forma de proteger un paraíso es amurallarlo con las herramientas del infierno. Y si es así, ¿sigue siendo un paraíso?